Daros las gracias por aportar este grano de arena tan necesario para que el proyecto en el que estamos embarcados sea posible, porque Manos Unidas puede seguir ayudando cada día gracias a todos los que colaboran con ella. Hola, buenas noches para Todos Televisión. Por segundo año consecutivo tenemos la posibilidad de estar en la plaza emblemática, ¿no es cierto?, de la ciudad de Valencia. Me gustaría que nos des tu impresión de participar en una acción tan bonita como esta. Bueno, en la medida que yo pueda colaborar con este tipo de iniciativas lo voy a hacer. Me propusieron presentar sin pensármelo, dije que sí, y también intentar arrastrar a más jóvenes porque se echa de menos presencia de gente joven en actos como este. Creo que hoy en día los jóvenes tenemos que apoyar este tipo de actos solidarios, tenemos que estar con la gente más necesitada y por suerte aún hay gente que pelea en estas ONGs, en estos grupos de ayuda a los países más necesitados y creo que nuestro granito de arena, lo poquito que podemos hacer desde aquí es esto, venir, ayudar. Concretamente el proyecto que vamos a apoyar con lo que hoy hemos recaudado es un proyecto en Camboya. Va dirigido a apoyar a estos jóvenes y a otros con enfermedades, poliomielitis y parecidas, para que se integren en la sociedad. Construir, con la ayuda de Manos Unidas, una fábrica de confección para que 200 de esos jóvenes que han sufrido amputaciones puedan tener un puesto de trabajo. Una obligación, no es un deber colaborar. En este caso, esta noche pues he colaborado yo con mi voz, pero mucha gente con la presencia, con donativo muy sencillo, pero de alguna forma nos hemos involucrado con esta cantidad de gente que está sufriendo. ¿Es primera vez que vienes a esta Cena del Hambre? No, es la segunda. Por lo que puedo entender entonces que te gusta venir a participar y poder ayudar a los demás con esta iniciativa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y es verdad que este mundo tan desigual, tan injusto, requiere pues gestos de solidaridad, empezar a crear cauces de colaboración y de participación, sobre todo en ayuda de los más desfavorecidos. Bendice estos alimentos que vamos a compartir en esta noche, en esta Cena del Hambre.